Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. El Papa Francisco denuncia que esta es la mayor amenaza en contra de todos los católicos. Para empezar, la mayor amenaza para todos los católicos y para la humanidad entera es no cumplir la ley de nuestro Padre Creador. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino aquel que cumpla la palabra del Padre. ¿Y cuál es la palabra del Padre? Su ley. Y esa ley son los 10 mandamientos. La homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, el robo, la mentira y muchos otros pecados son abominación para Dios. Y todos estos pecados graves y mortales nos llevan a la condenación eterna. Así que la mayor amenaza para los católicos y para la humanidad entera es no cumplir la ley de nuestro Padre Creador. Pero, como lo van a ver en el transcurso de esta noticia, los 10 mandamientos y la ley de nuestro Padre Creador son superficiales y superfluos para Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio prácticamente desplaza la ley de nuestro Padre Creador y los 10 mandamientos y afirma que es mejor ser buena persona. Y en este sentido, Jorge Mario Bergoglio les dice que así sean homosexuales y así estén en la práctica de la homosexualidad, así estén en adulterio, así estén en fornicación, sean buenas personas, que eso es lo más importante. Y de esta manera Jorge Mario Bergoglio los está haciendo caer en el error. Continuamos con la noticia. Dice: el sumo pontífice de la Iglesia Católica ha lanzado una advertencia a los fieles que obran en contra de los principios del bien. ¿Cuál es el estándar de lo bueno? El estándar de lo bueno es nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo nos muestran una moralidad objetiva. Y esa moralidad objetiva solo la podemos encontrar en los 10 mandamientos. Así que todos nosotros los católicos y la humanidad entera debe cumplir los 10 mandamientos, la ley de nuestro Padre Creador, porque de no cumplir la ley de Dios vamos rumbo a la condenación eterna. Para Jorge Mario Bergoglio, hacer el bien es ser buenas personas, así estemos en cualquier tipo de condición que realmente nos puede llevar a la condenación eterna. Y estamos hablando de que Jorge Mario Bergoglio les dice que así sea ateo, pero que si es buena persona, entonces eso es mucho mejor que ser un mal católico. Ese es el mensaje que les está enviando Jorge Mario Bergoglio para poder engañarlos. El estándar de lo bueno y esa moralidad objetiva únicamente la encontramos en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Así que la mayor amenaza para los católicos y para la humanidad entera es no cumplir esos 10 mandamientos, no cumplir la ley de nuestro Padre Creador. No solo ser buenas personas, porque hay que ser buenas personas, pero también, y más principal aún, es cumplir la ley de Dios, cumplir los 10 mandamientos. Poco a poco, ustedes se van a dar cuenta cómo Jorge Mario Bergoglio quiere engañar a millones de católicos en el mundo y a la humanidad entera con lo que se conoce como falacia de falso dualismo. Es decir, Jorge Mario Bergoglio los está poniendo a escoger o una cosa o la otra, cuando se deben hacer ambas. Continúa la noticia diciendo: el Papa Francisco criticó la doble vida de aquellas personas que, aunque se declaran muy católicas, hacen negocios sucios y se aprovechan de la gente. Estas palabras fueron dichas durante la misa matutina que el sumo pontífice da desde su residencia en casa de Santa Marta. Y acá es donde yo les estoy hablando de esa falacia de falso dualismo o una verdad a medias. Porque Jorge Mario Bergoglio está criticando a todos estos católicos que se creen muy católicos, pero que por el otro lado están haciendo negocios sucios. Acá hay que hacer las dos cosas. Hay que ser un buen católico y también hay que ser limpio para hacer negocios. Y en ese sentido, ¿qué es más importante? La ley de nuestro Padre Creador. Es más importante los 10 mandamientos. Y en ese sentido debemos cumplir esa ley, debemos cumplir los 10 mandamientos y al mismo tiempo debemos jugar limpio cuando hacemos negocio. Y esto es un mensaje para los empresarios. Jueguen en limpio a sus trabajadores,
pero eso no es suficiente con que sean buenas personas, con que sean buenos empresarios. No, señores, hay que ser primero católico, porque no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, así que deben ser católicos. Y no solo ser católicos, sino ser buenos católicos. Cumplir la ley de nuestro Padre Creador. Y también ser buena gente, jugar limpio en los negocios. Por eso no se dejen engañar con Jorge Mario Bergoglio y esta falacia de falso dualismo o falso dilema, en donde Jorge Mario Bergoglio les trata de transmitir un sesgo cognitivo. Entonces muchas personas que van a decir, no, es que es mejor ser buena persona, es mejor hacer las cosas bien que ser católico. Uno puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser hinduista, puede ser ateo, pero lo importante es ser buena persona. No importa si vamos a misa o no vamos a misa. Vamos a misa de vez en cuando nos nazca. Es mejor ser buena persona. Ese es el mensaje que les está transmitiendo Jorge Mario Bergoglio. Y con ese mensaje los está engañando, porque los está llevando a la condenación eterna. Mucho ojo a lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio. Presten mucha atención a sus palabras, porque los está engañando con falacias. En este caso, con una falacia de falso dualismo o falso dilema, porque los está poniendo a escoger dentro de muchas cosas, para que supuestamente ustedes elijan la mejor, pero eligiendo la mejor, todos ustedes eligen, es la más fácil, porque ese hombre moderno, los católicos y la humanidad entera, es muy facilista y quieren todo fácil. De esta manera, cumplir la ley de Dios y cumplir los 10 mandamientos es mucho más difícil. Y ese hombre moderno evita tener que cumplir la ley de Dios, evita tener que cumplir los 10 mandamientos. Por eso muchos se vuelven ateos, prefieren irse al hinduismo, al budismo y a otras religiones en donde le garanticen la salvación, pero se lo pongan todo fácil. Y eso es lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio, engañándolos a todos ustedes, llevándolos a una nueva forma de catolicismo, en donde todo es mucho más fácil. Porque simplemente sean buenas personas. No importa si son homosexuales practicantes, si están en adulterio, si están en fornicación. Sean buenas personas y con eso es suficiente. Y ahora en el 2025 solo tienen que llevar a cabo y cumplir un pequeño requisito. Y con eso Jorge Mario Bergoglio salvó a todo el planeta. Así que pongan mucho cuidado a esas palabras de Jorge Mario Bergoglio y hacia dónde los está llevando, a un falso catolicismo. Aquí dice Jorge Mario Bergoglio este documento, esta noticia. ¿Qué es el escándalo? Es decir una cosa y hacer otra, precisamente lo que hace Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio hace mucho tiempo atrás, a través del prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, que no era Tucho Fernández, era otro, publicaron un documento en donde prohibían la bendición de parejas de homosexuales en adulterio, fornicación, pero tiempo después, con el nuevo prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, Tucho Fernández, entonces publican fiducia súplica. Y ahí sí, Jorge Mario Bergoglio cambia de opinión. Ya aprueba bendecir el pecado de la homosexualidad, del adulterio y de la fornicación. Una contradicción total de Jorge Mario Bergoglio, porque tiempo atrás dice una cosa, pero hoy dice otra. Entonces, acá también Jorge Mario Bergoglio se está contradiciendo. Dice Jorge Mario Bergoglio, es la doble vida, exactamente la doble vida que lleva Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio, a través también de documentos, le prohíbe a los católicos adherirse a la masonería, pero tiempo después le permite a un cardenal llamado Coco Palmerío y a un arzobispo en España reunirse con una logia masónica para hablar de temas diversos. Una contradicción total de Jorge Mario Bergoglio, porque también Jorge Mario Bergoglio le permitió a un obispo celebrar un funeral en Francia a un abierto masón que promovía el aborto y las ideologías de género. Ahí pueden ver ustedes el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Entonces dice Jorge Mario Bergoglio, es la doble vida. Entonces aquí dice y continúa diciendo, como entre comillas, yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta u otra asociación, pero mi vida no es cristiana, no pago justamente a mis empleados, me aprovecho de la gente, hago negocios sucios, critico al Papa, según Radio Vaticana, que fue la que publicó esta noticia. Entonces Jorge Mario Bergoglio nos dice que nosotros entonces criticamos al Papa, y entonces no estamos siendo buenas personas,
que nos declaramos católicos, pero que no estamos siendo justos en nuestras empresas, que no estamos siendo buenas personas. Pero por ninguna parte Jorge Mario Bergoglio menciona la ley de Dios. Por ninguna parte Jorge Mario Bergoglio menciona los 10 mandamientos. Porque Jorge Mario Bergoglio no dice estas cosas porque quizás algunas son ciertas. Hay muchas personas que pertenecen a asociaciones cristianas, católicas, pero por el otro lado están haciendo cosas indebidas. Son humillativos, son egoístas, son prepotentes, aún perteneciendo a estas comunidades o asociaciones cristianas. No pagan oportunamente a los empleados. Esto es cierto, porque hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero acá el punto clave es que Jorge Mario Bergoglio no les habla de lo más importante para un católico, para un seguidor de Cristo, y es hablar de los 10 mandamientos, hablar de la ley de nuestro Padre Creador. Jorge Mario Bergoglio tiene que decirles abiertamente a todos los católicos y a toda la humanidad: la homosexualidad es un pecado grave y mortal que los lleva a la condenación eterna. Lo mismo el adulterio, la fornicación, la infidelidad, el robo, la mentira. Pero Jorge Mario Bergoglio no menciona eso por ningún lado. ¿Por qué? Porque Jorge Mario Bergoglio los quiere llevar a una nueva forma de catolicismo, en donde esos nuevos católicos modernos, simplemente con ser buenas personas, con eso tienen. Y pueden llevar a cabo sus vidas a como le vengan en gana. Es decir, contradiciendo a Jesús y contradiciendo a nuestro Padre Creador. Porque Jorge Mario Bergoglio permite y autoriza bendecir a parejas homosexuales, permite que los adúlteros vayan a comulgar, permite bendecir a parejas en fornicación. Incluso Jorge Mario Bergoglio una vez le mintió a un niño de frente, en sus propias narices, sin ningún tipo de compasión. El niño le preguntó a Jorge Mario Bergoglio que dónde estaba su papá. Y le contaba el niño a Jorge Mario Bergoglio que el papá había sido ateo y había morido ateo. Y Jorge Mario Bergoglio le dice tremenda mentira a este niño, sin ningún remordimiento. Y entonces le dice al niño que si el papá fue buena persona, que no importa si había sido ateo, que está en el cielo. Tremenda mentira. Llevando a este niño también al escándalo, porque Jorge Mario Bergoglio está hablando de escándalo. Y que muchas personas son fuente de escándalo para los demás, que porque no le pagan a los empleados, que porque se dicen ser cristianos y por el otro lado están siendo egoístas con los demás. Pero acá Jorge Mario Bergoglio le está diciendo a un niño de frente que el papá que murió ateo está en el cielo, cuando eso es mentira, porque todo aquel que niegue a Jesucristo en la tierra, Cristo lo va a negar en el cielo. Así que, ¿cómo es ese cuento de que ese ateo murió ateo y negando a Cristo y va a estar en el cielo, mintiéndole a este niño? En otra ocasión, Jorge Mario Bergoglio afirmó que es mejor ser un buen ateo que un mal católico. Eso es una falacia de falso dualismo, porque los está llevando al engaño, al error, los está poniendo a escoger, y esto no es así. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No hay que ser ateo, porque el ateísmo es un grave pecado que los lleva a la condenación eterna. Hay que ser católico verdadero, porque solo en la Iglesia Católica hay salvación, y hay que cumplir los 10 mandamientos. Hay que cumplir la ley de nuestro Padre Creador. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que hacer las dos al mismo tiempo. Pero Jorge Mario Bergoglio los está llevando a una nueva forma de un catolicismo moderno, en donde les está diciendo: hagan todo fácil, hagan todo sencillo, sean buenas personas, sírvanle a los demás, páguenle justo a sus trabajadores. Y eso es cierto. Pero por el otro lado, les está diciendo que no cumplan la ley de Dios, que no cumplan el Evangelio de Cristo. Porque Cristo, ¿qué dijo? Que el hombre que se una a una mujer y luego con el tiempo se separe de ella y se una a una mujer distinta comete adulterio. Pero Jorge Mario Bergoglio, a través de fiducia súplica y a través de todos sus discursos, ha dispensado a los adúlteros y ya pueden ir a comulgar. Qué cosa tan grave, tan delicada lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio, llevando a millones y millones de almas a la condenación eterna. Continúa esta noticia diciendo: la advertencia del Papa Francisco a todos los católicos. En vez de advertirle a todos los católicos que deben cumplir la ley de Dios, que deben cumplir los 10 mandamientos, advertirle a estas parejas que están en la práctica de la homosexualidad que deben dejar ese pecado grave y mortal. Eso hace un verdadero Papa, un verdadero líder de la Iglesia Católica,
un verdadero representante de Cristo en la tierra, advertirle a los homosexuales en la práctica que están en un pecado grave y mortal y que eso los va a llevar a la condenación eterna, advertirles a las parejas que están en adulterio que si siguen en esas relaciones en donde no son aprobadas por Dios ni por Cristo, van a ir a la condenación eterna, porque todos deben estar en un matrimonio católico, bajo la bendición de un sacerdote, porque todos aquellos que se casaron, por ejemplo, en el protestantismo, en el cristianismo, los evangélicos, en el hinduismo, qué sé yo, están en adulterio. Todos aquellos que se casaron en matrimonio católico y luego se separaron de esa mujer y se unieron a otra mujer distinta, están en adulterio, y lo mismo la mujer. Jorge Mario Bergoglio les debe advertir que el adulterio es un pecado grave y mortal, que lo lleva a la condenación eterna, pero no, Jorge Mario Bergoglio dice que la advertencia del Papa Francisco a todos los católicos, que deben ser buenas personas, que deben hacer el bien a los demás, eso es cierto, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la ley de Dios, y Jorge Mario Bergoglio no se los advierte como un verdadero pastor. Francisco dijo que muchos católicos son así y que por eso escandalizan. O sea, él no escandaliza cuando permite que adúlteros vayan a comulgar. Jorge Mario Bergoglio no escandaliza cuando dice que un ateo va al cielo. Jorge Mario Bergoglio no escandaliza cuando dice que es mejor ser un buen ateo que un mal católico. Jorge Mario Bergoglio no escandaliza cuando dice que Jesús es un tonto y un inmundo. Jorge Mario Bergoglio no escandaliza cuando dice que María es una santita. Jorge Mario Bergoglio no escandaliza cuando dice que nadie se condena para siempre. Jorge Mario Bergoglio no escandaliza cuando dice que el infierno no existe. Eso sí no escandaliza, pero entonces no pagarle a un empleado justamente, eso sí escandaliza. O criticar al Papa, eso sí escandaliza. Pues claro, ¿cómo le va a gustar que lo critiquen a él cuando él quiere hacer una reforma de la doctrina de la Santa Iglesia Católica y no quiere que lo critiquen, no quiere ponerse en evidencia? Pues tan fácil. Entonces dice Francisco que muchos católicos son así, que por eso escandalizan. Ahora interrogación, ¿cuántas veces hemos escuchado todos nosotros en el barrio y en otras partes: para ser católico como ese, mejor ser ateo? Ese es el escándalo. Te destruye, te echa por tierra. Lamentó Jorge Mario Bergoglio, justificando el ateísmo, diciendo que en un barrio o en muchas partes, entonces dice que para ser católico como ese, que es mejor ser ateo, creando un sesgo cognitivo en todos ustedes. Porque, ¿qué es lo que dice ese católico moderno y esas personas de este mundo moderno? Que uno no necesita ser católico, que uno no necesita pertenecer a una religión para ser buena persona y para llegar a Dios. Que Dios se tiene en el corazón, que Cristo se tiene en el corazón, que son energías, que es ser buena persona. Hacia allá los está llevando Jorge Mario Bergoglio, a la nueva era. Y Jorge Mario Bergoglio, a través de falacias, los está engañando en una nueva forma de catolicismo moderno. Así que presten mucha atención a esas palabras de Jorge Mario Bergoglio, porque van con una intención fija, y es llevarlos a la condenación eterna, hacerles creer que son católicos y que están cumpliendo con Dios, cuando en realidad están desobedeciendo la ley de Dios, los 10 mandamientos, el evangelio de Cristo, en un falso catolicismo. Continúa el documento. La cabeza visible de la iglesia puso como ejemplo el caso de un empresario católico que se encontraba de vacaciones en una playa de Oriente Medio. Qué casual, de Oriente Medio. Jorge Mario Bergoglio, que ahora dice a cada rato que el conflicto entre Israel y Palestina, que entonces debemos llevar a una paz, pero esa será una falsa paz, porque Jorge Mario Bergoglio, que trabaja para las élites, para la masonería, sabe muy bien que estas élites, que la masonería, ese falso sionismo, manipulan estos conflictos, en este caso el de Israel y Palestina, para poder crear caos en la humanidad, pobreza, y de esta manera entonces llevarnos al establecimiento de ese nuevo orden mundial, y lo van a hacer a través de una falsa paz. Y Jorge Mario Bergoglio entonces dice, y pone el ejemplo del caso de un empresario católico que se encontraba de vacaciones en una playa de Oriente Medio, mientras que los trabajadores de su compañía, casi arruinada, amenazaban con una huelga justa, porque no recibían su sueldo. Puro comunismo, socialismo, igualdad para todos, justicia social, marxismo, progresismo. Vuelvo y repito, esto es una falacia de falso dualismo o falso dilema, porque hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Un empresario tiene que ser justo. Un empresario tiene que pagar salarios justos a las personas.
brindarles empleos de calidad, pero al mismo tiempo también debe cumplir la ley de nuestro Padre Creador, cumplir los 10 mandamientos. Y lo mismo los empleados, tienen que ser buenos empleados, hacer su trabajo con honestidad y también cumplir la ley de Dios, cumplir los 10 mandamientos. Pero aquí Jorge Mario Bergoglio, como todo socialista, como todo comunista, como todo marxista, entonces nos lleva a la guerra de clases, tratando de enfrentar al pueblo con los empresarios, enfrentar a los pobres con los ricos, enfrentar a las mujeres con los hombres. Jorge Mario Bergoglio es de izquierda, comunista, marxista, progresista y también ateísta, porque Jorge Mario Bergoglio no es un católico verdadero. Porque un católico verdadero, lo primero que les advertiría a todos ustedes es que deben cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, la mentira, el robo son pecados graves y mortales que los lleva a la condenación eterna. Pero no, Jorge Mario Bergoglio les está diciendo, sean buenas personas, hagan el bien. Y si son homosexuales en la práctica, adúlteros, fornicarios, si son infieles, pues esa es su condición humana, hace parte de su dignidad infinita. Imagínense, tremenda herejía. ¿Qué dignidad infinita? Cuando el único infinito es nuestro Padre Creador. Continúa Jorge Mario Bergoglio ya para terminar. Dice que el Papa recordó que esto sucede todos los días y que para darse cuenta basta ver el informativo de la televisión o leer los periódicos que caen en lo que considero la gran publicidad de los escándalos. Jorge Mario Bergoglio es un gran manipulador y como gran manipulador Jorge Mario Bergoglio conoce muy bien a la perfección las estrategias de manipulación mediática de masas como la gradualidad, como la ventana de Overton y muchas otras estrategias de manipulación. Y de esta manera, Jorge Mario Bergoglio, a través de ese lenguaje masónico, los engaña a todos ustedes, haciéndoles creer que siendo católicos buenos, que haciendo el bien a los demás, que si dejan de entrar por un día a las redes sociales, que si ayudan a los necesitados, entonces ya con eso tienen la salvación asegurada. Así estén en la práctica de pecados graves y mortales, que eso sí verdaderamente los van a llevar a la condenación eterna, al infierno. Pero para Jorge Mario Bergoglio eso no importa, los está engañando, creando ese sesgo cognitivo en ustedes. De esta manera uno escucha a diario a su alrededor, a familiares, decir que es que no importa que uno sea homosexual, con tal de ser buena persona. Que eso no importa si yo me casé y luego me separé y ahorita estoy en otra relación. Lo que importa es ser buena persona. No importa si yo estoy en cualquier condición que atente contra la ley de Dios y los 10 mandamientos, no importa, lo importante es ser buena persona. Incluso no se necesita ir a la misa. Es mejor ser buena persona. No importa si soy católico, musulmán, hinduista, ateo, lo importante es ser buena persona. Ese es el mensaje de Jorge Mario Bergoglio en esta noticia que acaban de publicar hace tan solo unos pocos días. Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, los está llevando a todos ustedes a la falsa iglesia del anticristo. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.